J'en ai marre de voir dans cette vie, remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Cada fin de semana hablamos Félix José Hernández, radicado en París, profesor de castellano y cultura latinoamericana, corresponsal de Cuba Nuestra, y quien está del lado de acá de Estocolmo, Carlos Manuel Estefanía, sobre distintos elementos o puntos noticiosos. Generalmente nos centramos en lo que pasa en Francia, pero a veces nos desplazamos a distintos lugares del mundo y mantenemos una charla donde a veces comentamos las noticias, a veces opinamos, tenemos visiones diferentes, pero siempre aportamos a quien nos escucha una especie de revista de lo último que está ocurriendo en el mundo y sobre todo desde cómo se ve esto en Francia. Hola Félix José, ¿cómo estás por allá por París? Pues muy bien, amigo. Estamos en una ciudad que tiene un pico de contaminación desde hace varios días. E incluso en la Torre Eiffel no se ve, como si no existiera. Y las autoridades sanitarias decidieron poner todos los transportes públicos, trenes, autobuses, metros, desde hace 2 días, y va a ser hasta el lunes, para que las personas tomen los transportes públicos en lugar de los automóviles. Incluso las bicicletas que se alquilan y los coches eléctricos que se alquilan son gratis, pero esto no ha dado resultado porque la gente sigue tomando el automóvil. Bueno, es un acto, como quiera que sea, un acto encomiable de responsabilidad por parte de las autoridades, ¿no? Lo particular en Suecia en estos días es que parecía que repuntaba la primavera, había salido el sol, se sentía hasta cierto calor debajo de los abrigos, y se anunció ahora una bajada de temperatura y ha habido una llovizna este fin de semana. Es lo que pasa con la inestabilidad de esta zona nórdica, ¿no? Del clima. Bien, vamos a comenzar con un tema que a veces yo he tratado, que es el tema de los niños deseados o no deseados, ¿no? En mis artículos lo trato. ¿Cómo es esta historia del bebé no deseado? Pues esta señora tenía 5 meses en estado, ¿no? Y la policía indicó ayer que el miércoles la liberó en la frontera española a una mujer de 31 años en estado, que la familia de su marido la llevaba para España para hacerla abortar en contra de su voluntad. Las autoridades interceptaron 2 automóviles en la zona de los Pirineos Orientales. Venían de la ciudad de Grenoble, y en el borde, dentro de ellos iba la víctima, su amigo, su compañero, como están casados, pero también su cuñada y su cuñado. Y los 3 responsables del secuestro, que había planificado llevarla a una clínica privada en Barcelona, pues quedaron presos. La futura mamá no le engañaron, o sea, no comprendía nada, y solamente se lo dijeron cuando ya estaba a bordo del automóvil. Y logró advertir a la policía gracias a su teléfono celular. Bueno, aquí lo más trágico de este tema personal es que España se esté convirtiendo en la meca del aborto. Realmente es una vergüenza y una tristeza que la madre patria haya terminado siendo un punto donde recalan quienes desean deshacerse de los niños, ¿no? Vamos a ver, hay gente que se deshace de los niños como se deshacen de los animales, ¿no? Incluso a veces hay quien hasta cocina a su gato. Ocurrió en Gran Bretaña. Resulta que esta señora puso su gato dentro del microondas para castigarlo. Pero al final Laura Cunliffe, británica de 23 años, pues la justicia la atrapó porque el tribunal de Barney acaba de condenarla a 14 semanas de cárcel, y ella no tendrá derecho jamás a poseer un animal doméstico. Según el psiquiatra, tiene problemas psicológicos y le infligió un tratamiento a Mowgli desde al gatico Mowgli, de 4 meses de nacido, e incluso debido porque el gatito aparentemente le mató el pececito rojo que ya tenía en una pecera, y entonces como castigo pues cogió el gato, lo metió en el microondas, echó a andar el microondas, y solamente se dio cuenta después cuando el gato empezó a quemarse dentro de ella. Logró recuperar el animal, pero ya estaba muerto. Y entonces, como tenía mucho remordimiento, pues resulta que cuando fue a la consulta al hospital lo dijo,
y el psiquiatra estima que esto es un acto de una crueldad terrible sobre un animal al cual ella lo tenía como animal doméstico. Y el juez John Foster le anunció la sentencia, o sea que va para la cárcel, ¿no? Ya está en la cárcel. Ahora, la señora cogió esto como muy asombrada, incluso el abogado, porque estima que esta mujer es frágil y que ella no se da cuenta de lo que estaba haciendo. No, es muy extraño que ahí te das cuenta el extraño contubernio entre la psiquiatría y el sistema jurídico, porque el psiquiatra no está para hacer valoraciones morales, sino para detectar si la señora está desquiciada o no. A mí me parece que está desquiciada, ¿no? Pero seguimos con la doble moral con respecto a los animales. Si llevas a un bebé por nacer a un abortorio y lo descuartizas, pues no pasa nada. Si esta pobre señora media loca encierra al desgraciado gato, porque no deja de ser un desgraciado, en un microondas y lo echa a andar, pues entonces la pobre señora, pobre porque está loca, pasa su tiempo en la cárcel. No, mira, ayer había un debate muy curioso en la televisión sueca. Había un reportaje contra los daneses, porque los daneses en contra de cierta legislación europea le cortan la cola a todos los cerdos, ¿no? Parece que es una práctica que evita infecciones en los animales y todo ese tipo de cosas. Entonces había un llanto muy grande por los pobres cerditos, los que le picaban la colita, ¿no? Pero lo curioso es que lo que está en el fondo es que el precio de la carne de cerdo noruega es mucho más, es casi la mitad del precio de la carne noruega, no, danesa, me corrijo, estamos hablando de Dinamarca. Eran los daneses a los que estaban siendo acusados de cortarle la cola a los cerditos, ¿no? El precio de la carne danesa de cerdo es la mitad del sueco. Entonces me llama la atención que la gente se sensibilice por la tragedia de una colita cuando están comprándose el animal completamente descuartizado. A nadie le interesa que el animal se descuartice. Pues bien, esa señora, que es lamentable lo que ha hecho con su gato, incluso también es lamentable que la pobre esté en una cárcel, no tiene la popularidad que tiene otra señora de la que vamos a hablar ahora. Amy Davidson es una señora canadiense de 84 años de edad que se ha convertido en un personaje célebre en la ciudad de Comox, cerca de Vancouver, porque resulta que ella sonríe sistemáticamente a decenas de colegiales que pasan por la acera hacia la escuela cercana, y siempre ella les da la saludo con la mano, les sonríe. Es un hábito que ella tiene del año 2007, cuando se mudó para esa casa con su esposo, que desgraciadamente para ella ya falleció. Pero bueno, es un ritual, se pasa el día en la ventana saludando a todo el que pasa, a tal punto que mucha gente pues da la vuelta para pasar por la acera para saludar a la señora. Incluso los chicos le han ofrecido flores, le ofrecen dulces, y ella declaró a la prensa: yo lo único que hago es mirar por la ventana y todo el que me saluda lo saludo. Y la vieja dama pues incluso recibió una recompensa por su esfuerzo, porque hace unos días los colegiales organizaron una gran fiesta en su honor en el gimnasio de la ciudad, y los adolescentes le llevaron tarjetas, flores, dulces, y todo, la amabilidad de la señora la ha hecho célebre. ¿Sabes qué pasa? Que en una sociedad moderna exactamente esa amabilidad brilla por su ausencia. Esa señora era realmente una transgresora y una rebelde, por no llamarla una revolucionaria. El saludar a la gente desconocida, el ser amable con él, o sea, la educación sí funciona, pero eso de saludar a un desconocido es algo muy extraño. Incluso los vecinos a veces ni se saludan, es lo que uno constata por estos lares, ¿no? Quizás allá en Cuba eso no ha sido así, pero por lo menos en Suecia tú ves que la gente apenas se trata, y es una cosa muy triste, ¿no? Pero pienso que es algo inducido, no es un problema de la cultura nórdica, o no sé cómo será en Francia, es un problema del sistema que tiende al aislamiento de los seres humanos. Esta señora pues con su saludo está rompiendo todos los esquemas y se merece un monumento realmente. Pero mira, hablando de gatos, habíamos hablado de ese pobre gato que encerraron. Hay gatos que sí tienen lo que hay que tener para mantener a raya a los seres humanos. Vamos a entrar en el caso de este otro gato. Se trata de la aventura que vivió una pareja de americanos en Portland. Lee Palmer y su esposa adoptaron al gatito Lux hace 4 años, y nunca pensaron que aquel gatito tan lindo, persa, se pudiera convertir en el terror de la casa algún día. El gato actualmente pesa 10 kilogramos y la semana pasada pues atacó al bebé de 7 meses y le arañó el rostro. Entonces los Palmer pues lo que hicieron fue sacaron el animal de la habitación y se quedaron dentro para consolar al bebé. Pero cuál fue la sorpresa
pues no quedó más remedio que llamar a la policía, y la policía se asombró cuando oyó la voz que decía: por favor, ayúdenos, nuestro gato nos ataca. Entonces la pareja tuvo que esperar a que llegara la policía para que controlaran con una red al gato, pero ahora dicen que no quieren abandonarlo, simplemente lo que quieren es haberle dado una lección y que vuelven a traer al gato para la casa. Bueno, lo más probable es que lo que tú dices, ese gato se ha vuelto loco. Hay una enfermedad que se transmite a través del orine, los ratones, el gato se come el ratón, y esa enfermedad afecta tanto la conducta de los animales, del ratón como del gato. Por ejemplo, los ratones pierden el miedo a los ratones, y los gatos pues empiezan a actuar de esa manera, y además es una enfermedad que es contagiable a los seres humanos. Ahora no me viene exactamente el nombre, ya me acordaré, pero realmente lo más probable es que esa actitud tan extraña del gato responda a una enfermedad, ¿no? Bien, vamos a hablar no de un gato que asalta a un niño, sino del sacrificio que una persona es capaz de hacer por su hijo. Es extraordinario. Esto es un hombre, verdaderamente un padre ejemplar. Se llama Yu Shukan, y es chino, tiene 40 años, y ha suscitado la emoción en todo el país, porque él recorre cada día 28 kilómetros a pie para llevar a su hijo minusválido físico hasta la escuela. En efecto, como no hay autobuses que vayan del pueblo de Sichuan, donde él vive, Xiao Qing, de 12 años, no puede ir por sus propios medios hasta la escuela, y las escuelas más cercanas no están adaptadas a los niños minusválidos físicos, y entonces a pie o en bicicleta el trayecto sería muy imposible en un autobús, incluso porque el niño mide solamente 90 centímetros y tiene las piernas y los brazos deformados, demasiado pobre para ofrecerse un automóvil para poder comprarlo. Este padre lo lleva en una cesta de paja equipada con dos elásticos, y tiene que levantarse a las 5 de la mañana para no llegar atrasado, y efectúa así un ida y vuelta de 14 kilómetros, o sea, 1 hora y media cada vez, para que su hijo pueda ir a la escuela. Incluso el minusválido, el niño, es el primero de la clase, es el más brillante de toda la clase, por lo cual su padre está muy muy orgulloso de él, y la situación de él y de su hijo ha llegado hasta oídos del gobierno, los cuales están declarando los políticos que le van a prestar un alojamiento más cercano a la escuela. Bueno, un bello gesto, y habla de la importancia del papel del padre en la formación y educación de los hijos. Realmente ojalá todos los padres tuvieran esta vocación de sacrificio por su descendencia. Por cierto, mientras hablaba me vino a la cabeza, es el parásito de la toxoplasmosis, el que provoca el cambio de conducta en los ratones, puede provocarlo en los propios gatos y por supuesto en los seres humanos. Hay que tener mucho cuidado con ese parásito. Otra cosa que yo descubrí aquí en Suecia es lo rico que es el baguette, ese pan francés, ¿no? Y por supuesto, supongo que todavía en Francia uno puede encontrar mejores panes que ese, que puede ser un remedio, una imitación del pan francés. Dime una cosa, ¿dónde es que se hace el mejor pan de París? Pues cada año hay un concurso entre todos los panaderos de París para ver quién hace la baguette mejor, o sea, una pedada de pan, de veras que es deliciosa, una pedada de pan muy fina, y este año habrá que ir a la panadería de Antonio Teixeira. Teixeira es un apellido portugués. La panadería se llama Delicias du Palais, a las delicias del palacio. Se encuentra en el 60 Boulevard Bruno, y ganó ayer el gran premio de la capital de la mejor baguette. Él reemplaza, el año pasado había ganado Rida Kader en una panadería que se llamaba Au Paradis du Gourmand, o sea, al paraíso que come bien, y también en el mismo distrito 14, o sea que ganó una prima de 4.000 euros, pero todo el prestigio, porque cuando el panadero que gana cada año el premio del mejor pan de París, pues es él que va a suministrar durante todo el año el Palacio del Eliseo con su pan, para las grandes recepciones. Y así, ahora este pan de ese señor de Integra sedujo a los 15 miembros del jurado. Había 187 panaderos que estaban compitiendo,
y se mide el tiempo para cocer el pan, el olor, el aspecto, que la masa no sea compacta, que tenga alveolo, y la selección es muy estricta. Incluso la baguette tiene que medir entre 55 y 65 centímetros y pesar entre 250 y 300 gramos y tener una cantidad de sal de nivel de 18 gramos por kilo de harina. O sea, tú sabes que la cocina francesa y la forma de comer francés, o sea, la cena, la francesa, está en el patrimonio mundial de la humanidad. O sea que aquí es un arte, el pan es un arte, el dulce es un arte, comer es un arte, todo es un arte. Muy bien, vamos a dejar el pan y vamos a entrar en algo un poco más sublime. Entremos en ese arte que tanto debemos a los hermanos Lumière, a la cinematografía que cumple 120 años. Se cumple en el 2015, dentro de unos meses, y por esta ocasión el Instituto Lumière prevé algunas festividades como la restauración y poner a la venta en DVD las primeras películas que existieron, y una gran exposición en París. Incluso Quentin Tarantino ha sido invitado al Festival Lumière y él ha filmado una nueva versión de la salida de la fábrica Lumière en Lyon, la sortie de José Lumière a Lyon, que fue el primer documento de ficción que se filmó en el mundo en el año 1895. Y dio su acuerdo a Thierry Frémaux, patrón del instituto, para que este cortometraje sea oficialmente anunciado como una nueva película de Tarantino, que se inscriba en la lista de su filmografía. Pues sí, agradezcámosles a estos hermanos que tanto hicieron, además desde el punto de vista técnico, incluso ellos patentaron la fotografía a colores, ¿no? Realmente el cine ese séptimo arte para mí debería ser el primero, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a algo un poco detestable, que es la cantidad de kilogramos de basura por habitante que tienen ustedes por allá. Pues los parisinos producen, cada parisino, 472 kilos de basura al año, según el balance del Observatorio Nacional y Regional del Sistema de Recogida de Basuras, que fue publicado ayer. Pero bueno, esto es 8 kilos menos que en el 2011 y 34 kilos menos que en el año 2000. En el 2000 los parisinos tiraban casi 500 kilogramos de basura al año. En total hay 12 millones de habitantes en París y su periferia, ¿no? Lo cual provoca que haya 5,62 millones de toneladas de basura, o sea que es gigantesco. Cuando tú compras, me imagino que en Suecia igual, tú compras unos yogures, pues está el plástico, el cartón que viene después, la bolsa que lo ponen, o sea, una cantidad increíble de cosas, ¿no? Y sobre todo que todos lo pagamos, eso no es gratis. No es gratis. Sabes, una experiencia interesante que tuve durante un viaje quizás a España allá por el año 2005 más o menos, fue una visita a Toledo, una iglesia muy bella dedicada a Santa Rita, ¿no? Y hasta recuerdo, conservo por ahí una estampa de ella. Ahora escucho con cierta preocupación que van a demoler a la Santa Rita parisina, van a demolerla. Santa Rita, el abogado de lo imposible. Recuerda que las damas de blanco se reúnen en Cuba en la iglesia Santa Rita y normalmente debe ser demolida dentro de poco. El Tribunal Administrativo de París pues se negó a aceptar la solicitud de Asociación de Defensa de la Iglesia Santa Rita, que se encuentra en la Rue François Bombin, y es conocida porque ahí se celebra cada año una misa, la misa de los animales, es la única iglesia que se hace. Este edificio, que es del siglo XIX, como es del siglo XIX, pues no es antiguo. Para París no es antiguo. Y entonces ahí se va a construir un grupo de edificios de alojamientos, lo cual se dice que es una especulación inmobiliaria, etcétera. Pero los fieles están organizando una manifestación hoy frente al Ayuntamiento de París, y dice que ellos van a bajar los brazos, que van a seguir manifestando. La misa es muy original porque cada cual lleva su perrito, su gatito, su canario, para que el cura los bendiga, ¿no?
Pues entonces los amigos de Santa Rita, por lo veo que siguen aquello de adiós rogando, en este caso a Santa Rita, supongo por estas cosas casi imposibles de impedir que se destruya su templo, ¿no? Y están con el mazo dando, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro tema que también es preocupante, es el hecho de que los alumnos se nieguen allá a ir a los servicios sanitarios. Es una encuesta que se hizo en las escuelas medias, en los institutos. Es increíble cómo este informe fue publicado ayer por la prensa y hay una gran cantidad de jóvenes, adolescentes, que se niegan a ir al servicio sanitario de su escuela. Las razones que ellos evocan es el 42% dice que porque falta papel, el 32% porque hay malos olores y el 23% porque hay suciedad, pero también porque hay broncas, porque se consume droga en ellos. Explica el Secretario Nacional de la Seguridad y la Accesibilidad del Crecimiento de la Enseñanza, y se constata, por ejemplo, que 61% de los alumnos se contentan, 61% de los baños de las escuelas y los institutos se contentan con limpiar una sola vez al día, y lo cual trae muchos problemas. Y según estadísticas también, la mitad de los adolescentes sufren de dolor de vientre porque se niegan a ir a los servicios sanitarios de sus escuelas. Es muy curioso que en estos días estuvo pasando por la televisión sueca un reportaje, o varios reportajes, creo que fueron como varias sesiones, donde se trataba exactamente el mismo problema. No se tocaba el aspecto social de las posibles peleas, sino sobre todo la falta de higiene que tenían los baños en las escuelas suecas y el problema de que los niños pues entonces se contuvieran y eso afectara a su propia salud, ¿no? Pero siempre me llama la atención los paralelos, ¿no?, que existen entre estas sociedades modernas. Es como si hubiese un mismo guión atrás de este tipo de información. Bien, los franceses los chicos no quieren ir a los sanitarios, y por otro lado hay un montón de tesoros amenazados, no solamente en Francia, sino en el mundo, no solamente en el caso de Santa Rita. Sí, si el calentamiento de la atmósfera continúa el climático al mismo ritmo, pues va a haber el nivel del agua del mar va a aumentar. Y hay 136 sitios clasificados Patrimonio Mundial de la UNESCO que estarán en peligro, entre los cuales la Ópera de Sydney, la Torre de Londres, la Torre de Pisa, la Estatua de la Libertad, las ruinas de Pompeya y el Monte San Michel. Aparte, por ejemplo, que sabes que la Florida completa desaparece. De Cuba quedarían solamente la Sierra Maestra, la Sierra Sóganos, el grupo de Guamuaya y la Sierra Rosario. Todas las zonas de los llanos de La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey desaparecerían. Yo vi el plan completo. El Instituto de Meteorología de aquí de París es impresionante. No sé, yo creo que hay mucho alarmismo en este tema. Por supuesto, siempre han habido ciclos y han desaparecido incluso continentes, ¿no? Si vamos a creer si no continentes, por lo menos islas pobladas, si vamos a creer a Platón y su Atlántida, ¿no? Pero yo creo que esto es un fenómeno que responde a causas naturales, más bien, ¿no? Hay otro asunto del que íbamos a hablar, y es el tema de la piratería. Ya sabíamos que los somalíes estaban a la vanguardia, pero parece que hay un país que está levantándose ahora como país importante en cuanto a actos de piratería, que es Nigeria. Entremos en ese asunto. Nigeria, en el año 2013 hubo 30 ataques de barcos en las aguas de Nigeria, y hoy en día estas aguas son las más peligrosas del mundo. Cada día, por ejemplo, el equivalente de 300.000 barriles de petróleo bruto son robados en Nigeria por piratas, o sea, el 20% de la producción nacional. Las 3/4 partes de este petróleo es revendido en mercados internacionales y el resto en el mercado local. Y recuerda que Nigeria es el sexto productor de la OPEP. Uh-huh. Bueno, han aprendido a hacerlo, o sea, han aprendido los europeos, expoliaron el continente, y ahora los que están allá expolian a los que expolian el continente. Así que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, como se dice, ¿no? Bien, vamos a ver esta causa de las mujeres que luchan contra el cáncer. Luz Casal, Ariel Dombas, la violinista Ana Graboan y numerosos artistas se presentaron en la escena de la Olimpia el 3 de marzo para un gala de caridad,
Se llamó el espectáculo Todas las mujeres cantan contra el cáncer, Toutes les femmes chantent contre le cancer, dirigido por una orquesta filarmónica exclusivamente femenina. El objetivo fue el de rendir homenaje a las mujeres que se baten contra el cáncer, fundamentalmente de los senos y del útero, y ayudarla a recoger fondos para el combate de ellas contra este cáncer. Y también se unieron a ella diferentes asociaciones de médicos, de investigadores, etcétera. Lo importante de esta lucha contra el cáncer no es lo que dice, sino lo que oculta. Hay causas bien establecidas de por qué está creciendo el cáncer de mama en la mujer. Hay varios factores contra los que nadie se atreve a enfrentarse, ¿no? Todo queda en la parte cultural, artística, en las señales, en el cuerpo, que me refiero a estos lazos y cosas que se llevan para concientizar o para recaudar fondos contra el cáncer. Mientras las mujeres sigan dejando de amamantar, que eso es algo fundamental y natural en sus cuerpos, sigan retrasando el momento de dar a luz o sencillamente inhibiendo definitivamente esterilizándose para poder competir en este campo al que ha sido lanzada casi sin contar con ella, que es el mercado, pues los cánceres seguirán creciendo en las mujeres mientras se sigan consumiendo, recibiendo los efectos de determinados químicos que una vez mezclados generan cáncer, y no solamente cáncer en sus pechos, sino que envenenan a sus hijos, pues el problema va a continuar. Pero contra esta parte del problema, desgraciadamente nadie habla porque no conviene. Bien, hay otro tema que también es curioso, y es la relación que se da entre el trabajo y el amor. El 58% de los trabajadores del mundo declaran que un romance con una colega o un colega de trabajo pues le podría afectar en su carrera. Los americanos son los que más se oponen a una relación amorosa con un colega o una colega, el 52%. Sin embargo, en Francia, el 49% declara que ellos estarían listos, o ellas, a tentar una aventura que tuviera cualquier tipo de consecuencia, no importa, pero el amor es el amor. Yo no sé si el amor es el amor, pero yo noto que hay una diferencia entre la actitud hacia los dates, las relaciones y los vamos a decir el ligue, para hablar un término bastante popular, ¿no?, del habla en español, en las empresas y en los trabajos y en Cuba. En Cuba era muy común que se establecieran relaciones de pareja en los trabajos. Aquí y eso yo no lo veo. Sin embargo, al mismo tiempo veo como una vocación de utilizar la empresa para separar hombres y mujeres. Por ejemplo, es muy común que se organicen fiestas de empleados a donde no pueden ir las esposas o los esposos, ¿no? Entonces, por un lado, no se aupa o no se estimula la relación de la gente que se emplea en las empresas, y paradójicamente, por otro lado, se convierten los centros de trabajo en de alguna manera centros de aislamiento o de oportunidades para la ruptura del compromiso. Es algo bien dialéctico, pero que funciona y que a mí me llama mucho la atención, ¿no? La función de la empresa en estas sociedades, ¿no?, de capitalismo más o menos atenuado por el Estado, ¿no?, y en relación al amor y a la familia, a la pareja establecida, ¿no?, de la familia y la informal que pueda surgir en las empresas. Bien, hay otro asunto muy curioso sobre el que había leído, ¿no?, y era la relación entre glúteos e inteligencia. Bueno, según los investigadores de la Universidad de Oxford, que es muy seria, como tú sabes, las mujeres que tienen unos glúteos pues abundantes poseen mejor salud y son más inteligentes que las mujeres que en Cuba decíamos son planchadas, o sea que tienen menos glúteos. La razón es la localización de las grasas. Los omega 3, benéficos para el desarrollo del cerebro, pues son mejor almacenados por las mujeres que tienen los glúteos en forma de pera que por las mujeres que tienen los glúteos en forma de manzana, según los investigadores de la Universidad de Oxford. ¿Sabes que esto que hablas de los glúteos es muy interesante? Porque estaba pensando esta semana hubo
hubo un coloquio sobre la serie Amar en tiempos revueltos, ¿no? En este coloquio participó una actriz española que interpreta el papel de Sole en esta serie, ¿no? Que es una muchacha humilde, fotógrafa, y ella contaba una cosa muy curiosa. Decía que esta serie le había dado la oportunidad a mujeres que no eran especialmente atractivas de lucirse, ¿no? A diferencia de las series latinoamericanas. Pero de pronto suelta una frase que te habla de la codificación diferente que existe en cuanto a lo que es la belleza en los distintos países del mundo, ¿no? De pronto ella dice, ella es asturiana, y cuando ella quería ser actriz e irse a Madrid para entrar en la televisión, le dijeron, no, tú no puedes, porque allí van a encontrar mujeres con más pecho que tú, ok, eso se entiende, y menos nalgas que tú para actuar, y esas son las que te van a ganar. Y me llamó la atención cómo los glúteos no son considerados una señal, un símbolo de belleza en España, a diferencia de Cuba, ¿no? Y después, por ejemplo, he visto muy recurrente en la literatura cómo los españoles alaban las piernas largas, que por lo menos en la codificación que uno trae de Cuba, unas piernas largas no son especialmente, no es nada particular, ¿no? Así, y ahora, bueno, vemos una relación entre tamaño y forma de glúteos e inteligencia. Puede que sí, puede que haya una correlación, o sea, que sea un síntoma o una señal de inteligencia, no una relación de causa-efecto, sino que una expresión de algo que está pasando, ¿no? Bien, entremos en el arte, entremos en la exposición dedicada a la libertad, de acuerdo a la obra de Leyé. Pues Leyé fue el genio mal amado, y ahora pinturas, cerámicas, vitrales, la obra de Fernand Léger, que vivió entre 1881 y 1955, esta obra que es grande, es densa, ¿no? Y París fue el corazón de la efervescencia artística, como sabes, del inicio del siglo XX. Entonces él, a partir de ahí, se instaló en Nueva York en los años 40, y hizo un cuadro muy, muy famoso que se llama Adiós Nueva York, en el año 46, que está cuando regresó aquí a Europa después de la Guerra Mundial, que es el primero que ve en la exposición. En sus cuadros él afirmaba el trazo negro, los colores muy vivos, utilizaba el amarillo, el rojo, el azul marino, los volúmenes, y lo colocan entre los pioneros de la nueva pintura que quería reconstruir lo real. Este es el tema de la exposición que se abrió esta semana en Biot. Después el museo irá a Nantes, a Ciudad de Nantes, al Museo de Bellas Artes hasta el mes de septiembre. Bien, interesante. Vamos a ahora abordar otro asunto que sí vale la pena reflexionar sobre él, que es esta situación de que el 5% de los franceses, que probablemente sea más que el 5%, en mi opinión muy personal, no desean tener hijos. Sí, es un informe que hace el Instituto Nacional de Estadística francesa, por el cual declara que el 5% de los franceses no desean tener hijos, y lo asumen porque quieren seguir siendo libres, tener una buena salud sin complicaciones. Dicen que ellos son libertarios, que privilegian la noción del desarrollo personal, y normalmente estas personas tienen un gran nivel cultural, son gente con muchos diplomas, no tienen problemas económicos, pero desean conservar una movilidad profesional, personal. Y en cuanto a los jóvenes, los más jóvenes dicen que ellos quieren integrarse al trabajo para avanzar, aunque cuando lógicamente llegan a los 40 años, la vida sin hijos es algo que los hombres ya se consideran que son viejos para empezar. Y en cuanto a las mujeres, sabes que el reloj biológico se encarga de decidir por ellas, Sabes que a mí me llama mucho la atención cómo la gente asimila los discursos y los transforma en gestos de libertad cuando son realmente imposiciones que vienen de causas sociales y económicas muy claras, ¿no? Y que son a veces pendulares, ¿no? En una época había que tener hijos para la guerra, para producir y sobre todo para sobrevivir, ¿no? Con la construcción del estado de bienestar, pues realmente los hijos no son la garantía necesaria del futuro de las personas, y ahí hay una
una causa por la cual no tener hijos, ¿no? Y por otro lado hay un discurso esterilizador que hace que miles de jóvenes, yo no sé cómo han logrado sacar ese por ciento, a mí me parece que es muy superior, y además no solamente en Francia, te encuentras el fenómeno en Suecia, te lo encuentras en Estados Unidos, consideren que no es necesario tener hijos en el futuro, ¿no? Y a veces una cosa que es, me parece asombrosa, se esterilizan, se ligan, se hacen todas las cosas que uno consideraría que es un castigo, pues ellos se lo hacen libremente, precisamente para evitar tener hijos, para evitar ese compromiso, porque consideran que es mejor gastarse el dinero en otras cosas, hacer una carrera, y eso al hombre quizás lo afecte desde el punto de vista sentimental, porque yo creo que no hay nada más bello que ver crecer un hijo, ¿no? Pero a la mujer incluso la destroza. O sea, el cuerpo de la mujer está hecho para dar a luz en algún momento de su vida, sobre todo en los momentos más tempranos de su vida. Y todo esto ha sido borrado a través de un mensaje que llega incluso a los niños. Eso lo he visto hasta en niños de guardería, es decir, que no quieren tener hijos. O sea, eso no viene, no nace, no es una opción. Es un discurso que se va internalizando y que también tiene su explicación económica. En la época postindustrial, realmente los seres humanos no son necesarios una determinada cantidad, y cuando se hace falta un ser humano se importa a través de la inmigración. Eso es lo que no ven todos estos libertarios. O sea, están siendo manipulados, están siendo objeto de una nueva estructura que le conviene una reducción de la natalidad con el discurso malthusiano, y todavía se creen que son libres. Y lo más curioso es que cuanto más integrados están en el aparato, en el mecanismo de hacer dinero, consumir, etcétera, pues entonces más esterilizados están. Y sobre eso no hay un pensamiento crítico, no hay una alerta, no viene salvo una cosa fanática que puede venir de las religiones, que tienen sus propios intereses. O sea, las religiones viven precisamente del diezmo que le paguen los seres humanos, no las máquinas. Entonces ella tiene una motivación para procrear, ¿no? Para luchar contra la reducción de la natalidad. Pero es que está el otro elemento humano, de la felicidad innegable que es tener un hijo, pero eso ellos como que ya no lo conocen, ¿no? Y creo que es un fenómeno universal. Cuanto más moderna es la sociedad, más se da en ello, ¿no? Bien, otro fenómeno de las sociedades modernas es el asunto de los paparazzis, ¿no? Los paparazzi, ¿sabes que esa palabra fue inventada por Federico Fellini durante la película de la Dolce Vita, de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg? Sí, ahí había paparazzi. Se le ocurrió inventar esa palabra y pues quedó y ya. Es un personaje, hay un personaje que se llama Paparazzi o algo así. Y alguna vez leí sobre el tema. Paparazzo, y en plural italiano con la O se convierte en I, paparazzi. Y entonces hay una exposición de fotos, de esas fotos robadas por los paparazzi a los artistas, a los actores, a los hombres políticos, a la gente very important person. Y lo prueba esta exposición que está en el centro Georges Pompidou de Metz, que uno lo quiera o no, pues marca la estética, las fotos de los años, a partir de los años 60, la sensación de velocidad, de la ingenuidad, de aquella época que había un flash obligatorio, un flash redondo con una bombillita que debe cambiar a cada vez, la tensión palpable entre la gente que se dejaba o no se dejaba retratar. Y esto inspiró incluso a los artistas como William Klein y Andy Warhol. Bien, ahora entremos en el tema de la lengua francesa. ¿Cómo se está celebrando la Semana de la Lengua Francesa? Pues se está celebrando la Semana de la Lengua Francesa y hay 1.500 exposiciones, talleres de escritura, lectura a través de toda Francia, ¿no? Y también en otros 70 países a invitación de Francia. Tú sabes que este país tuvo la suerte de beneficiar con actores públicos y privados muy dinámicos, de la parte institucional, sobre todo la Academia Francesa de la Lengua, que ha tenido un papel mayor al servicio de la lengua francesa, que esta academia fue creada en el año 1635 por Richelieu y publicó su primer diccionario en el año 1694, en 2 volúmenes con 18.000 palabras. Pero 14 años antes había aparecido el diccionario François de Pierre Richelieu, y en el 1690 el diccionario universal de Antonio Furetière. Estos 3 diccionarios pues orientaron lo esencial de la producción lexicográfica a nuestros días, y actualmente pues hay 4 diccionarios que salen cada año. ¿Cuál de los 4 más popular es el Larousse? Y después el de Robert, pero también está el Littré y el Trésor de la lengua francesa, o sea, el tesoro de la lengua francesa.
O sea que, y aparte está la Enciclopedia Universalis, que considerada junto a la británica como las dos mejores del mundo. Y supongo que esto habrá sido el paradigma que siguió después la Academia de la Lengua Española. Bueno, dejemos esa bella lengua que es la francesa, tan importante, fue alguna vez la lengua de la diplomacia, y es una lengua en la que se ha escrito muy buena literatura, es importantísimo. Y hablemos de la policía, parece que la gente no se queja mucho contra la policía, ¿no? No, pues mira, la instauración desde el 1 de enero de un número de identificación individual que los policías y los gendarmes tienen que llevar en el hombro y en el pecho, no ha llegado a las consecuencias que se preveían. Hay un número de teléfono en el cual los ciudadanos pueden señalar, o también por internet, un comportamiento inadecuado de un policía, pero en realidad nada más que ha habido desde el 1 de enero más o menos 1000 conexiones. Según los especialistas, muchas de estas conexiones por personas que tienen problemas psicológicos. De veras, ha habido solamente unos 20 dossiers que han provocado la convocación de los funcionarios de policía por la Inspección General Nacional de la Policía, o sea, la policía de los policías. Según el Ministerio del Interior, pues dice que tanta polémica que había sobre la conducta de la policía, y se ha comprobado que en 3 meses solamente ha habido 20 casos que señalar. Yo pienso que estos 20 casos que señalar no son un indicio de que la policía sea más buena o menos buena, ni el hecho de que se le haya puesto un nombre, un título o un número por el cual identificarlo va a hacer que los policías sean más o menos denunciados. El problema es que el policía es parte del aparato del Estado, un aparato muy bien engrasado que la gente tiene mucho cuidado de enfrentarse a él, incluso cuando se cometen arbitrariedades. Esa es la verdadera razón de que aparezcan tan pocas quejas de la policía. Y cuando me refiero a la policía, me refiero a la policía francesa, a la policía norteamericana, a la sueca y a la cubana. Policías son policías donde quiera que estén, y a veces parece que están para representar y defender al ciudadano, y muchas veces lo que representan los intereses del Estado contra el ciudadano, y cuidado con meterse con ellos porque no tienen piedad. La policía es muy peligrosa, tan peligrosa como las mafias. Esa es mi opinión un poco libertaria de verdad. Bien, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar con lo que está pasando en cuanto a Rusia y la opinión que existe sobre Rusia en Francia. Pues el 78% de los franceses tienen una mala imagen de Rusia, o sea, 3 de cada 5. E incluso 1 de cada 5 tiene una muy mala imagen de Rusia. Es el veredicto de una encuesta de Harris Interactive encargada por Grenoble, la Escuela de Grenoble, que celebra el 6º Festival de Geopolítica entre el 3 y 6 de abril próximo. Y fue realizado esta encuesta después de los Juegos de Sochi y el derrocamiento del presidente ucraniano Víctor Yanukovych, pero antes de la intervención rusa en Crimea. La encuesta que fue revelada por el famoso semanario El Express, y hay 3 palabras que aparecen cuando se le pregunta a los franceses, 3 palabras en las cuales tú puedas definir a Rusia, y las 3 palabras son Putin, dictadura y corrupción. Solamente el 21% de franceses de la encuesta declaran que tienen una buena imagen de Rusia. Mira, yo creo que la imagen de Rusia que tienen los ciudadanos es la imagen que le construyen los medios de comunicación. Si en Francia se está viviendo lo que se está viviendo en Suecia en cuanto a la imagen de Rusia en los medios de comunicación, lo más lógico es que la ciudadanía deteste a Rusia. Yo no te voy a decir que Rusia sea un país envidiable ni por la democracia ni por la forma de actuar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el tratamiento mediático es tan tendencioso como es el tratamiento que da Rusia del mundo. Por ejemplo, yo sigo mucho el canal de Rusia Hoy, Russia Today, ¿no? Y a veces es repulsivo el modo en que trata a sus aliados. Por ejemplo, cómo toma partido a favor del madurato en Venezuela, a favor
favor del Raulato en Cuba. O sea, ellos hacen dan una imagen maniquea, y cuando se trata del tema este de Ucrania, pues siempre se hacen una visión en contra de los que derrotaron a Yanukovych en Ucrania. Pero por otro lado, déjame terminar la idea y te escucho. Pero por otro lado, no cabe duda de que también hubo una inmiscusión en lo que pasó en Ucrania. O sea, lo de Ucrania no fue tan espontáneo. Tú no puedes tener gente protestando todos los días en la calle en un país pobre donde la gente tiene que pagar sus rentas diarias, ¿no? Entonces también ha habido una intervención de algún modo descarada por parte de Europa. Entonces Europa, después de intervenir y formar el caos en Ucrania, pues entonces ahora le está haciendo la campaña a Putin. ¿Qué me ibas a decir, Félix? Yo creo que la impopularidad de Putin en Francia se debe a Siria, cuando se continúa a matar en Siria los crímenes horrorosos, y que Occidente no pudo intervenir en Siria por la oposición de China y de Rusia. Yo creo que viene de ahí, aunque no lo dice la encuesta. No, ahí seguramente hay también un elemento. Acuérdate que Francia sigue conservando ciertas zonas de influencia que ella considera suya, y no solamente en Siria, en África. A veces de pronto ves a Francia interviniendo en territorios olvidados de África, que tú no te explicas por qué precisamente ahí y no allá, ¿no? Y seguramente ahí Rusia influyó en un territorio que se consideraba un patio trasero de alguna manera, porque ya Siria era bastante independiente, pero alguna vez fue colonia, ¿no? Y de la misma manera actúan los rusos con respecto a Ucrania. Para ellos Ucrania es el origen de la Rusia. O sea, Ucrania es a Rusia lo que puede ser la Meca a los musulmanes de alguna manera. Entonces, que eso se lo estén arrancando y se esté uniendo la Unión Europea, valga la redundancia de uniones, pues entonces para ellos es una ofensa, ¿no? Y no voy a decir ni voy a defender tampoco el putinismo. Yo estoy seguro que ha habido maniobras muy bajas y muy sucias en esta práctica ocupación de Ucrania, ¿no? Lo que pasa es que lo triste es que ambos polos estén jugando a la manipulación de la ciudadanía, que estos medios democráticos y liberales y los medios del putinismo, pues estén desinformando y creando estados de opinión que no tienen que ver exactamente con la realidad. Entonces tienen que estar viendo los dos con ojo muy crítico, oído muy crítico, escuchándolos, para llegar a un poco de verdad. Entonces hay una imagen funesta de Rusia, pero también hay una manera tendenciosa de ver a Rusia, y por supuesto Rusia da una imagen funesta de sus enemigos y de una manera tendenciosa. Entonces hemos vuelto prácticamente a la Guerra Fría sin necesidad de comunismo, solamente que Rusia representa hoy en día una potencia conservadora, ¿no? En cuanto a valores religiosos, valores familiares, oposición a la homosexualidad, etcétera. Y nosotros de este lado de acá, somos potencias liberalizadoras en los mismos aspectos, ¿no? Pero al final el tratamiento mediático es el que hace pensar a los ciudadanos, desgraciadamente, y muy pocas voces se alzan para criticar a unos y a otro lado, ¿no? O para decir las verdades de uno, o las posibilidades, o sea, las cosas positivas, quiero decir, mejor dicho, de un campo y otro campo, ¿no? Bueno, Félix, yo creo que has dado un reportaje, un repaso informativo súper interesante, así que te agradezco todo lo que nos has contado y te deseo a ti y a tus amigos en Francia, y por supuesto los que nos escuchan, que tengan un buen fin de semana en este 15 de marzo del año 2014. Pues amigo, un gran abrazo para ti, saludos a Estocolmo y a todos los que nos escuchan. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, trois couleurs du monde.